في أطهر أرض القلب. Bueno, damos la bienvenida a los presentes, a los que van a ver la conferencia, la charla de hoy, que bueno, es un tema muy interesante que va de la mano de Vladimir Calderón, que es integrante del SEAD. Él estudia con nosotros idioma y cultura árabe y él ha tenido la oportunidad de realizar dos peregrinaciones a la Meca, como también se conoce en árabe, hacer Hajj, que él un poco nos va a estar explicando con temas muy interesantes y puntuales, cómo es la vida de fe de la peregrinación, qué características tiene, por qué se hace, y una serie de preguntas que generalmente mucha gente que es musulmana se lo ha cuestionado en algún momento, otros quizás esta información que él va a permitirnos hoy les va a servir de mucho, y otros que de repente no somos musulmanes, pero también nos interesa conocer un poco más en profundidad. Así que bueno, bienvenido Vladimir y bueno, vamos a iniciar esta actividad. Ya, bueno, muy buenos días y hola a todos los presentes. Ujú. Bien, vamos a ir con una de las preguntas que es bastante interesante y dice así: ¿qué es la peregrinación a la Meca y por qué es importante en la religión islámica? Mm. Eh, bueno, la peregrinación a la Meca, o sea, el Hajj, como le dicen, eh, forma uno de los cinco pilares del Islam, que van en orden, pero el último es el Hajj. Y ese de carácter obligatorio, pero tiene como un punto especial, que es obligatorio para todo musulmán o musulmana siempre y cuando esta persona tenga los medios económicos para poder realizarlo. O que esté, digamos, no sé si sano físicamente, pero sí que tenga como las condiciones para poder hacerlo. Pero sin embargo, hay gente que va y lo realiza y no es que estén postrados, pero sí tienen como reducida esa movilidad reducida. O sea, hay gente que va, lo hace con muletas, o gente que está en silla de ruedas, o que, no Mm. sé, les cuesta caminar. Igual lo hacen porque eh, en donde se realiza el Hajj, donde está la cama, Mm. tienen una parte donde tienen una especie como unos carritos de golf, más o menos parecido así. Entonces la persona se sube a esos carritos y puede realizar el circuito. Y bueno, y Mm, van sí, con asistencia a los demás rituales también. bien, excelente. Y, ujú, perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Ah, sí, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos previos para poder realizar el Hajj? Los requisitos previos, Sí, ¿te refieres algunos habías... a Sí. requisitos previos? O sea, ¿te refieres a los, ¿cómo que se llama? ¿A los legales? ¿A eso, Por cierto? ejemplo, ¿pueden ir los musulmanes solamente o podemos ir, no sé, los cristianos o de otras religiones? Ah, ya. Bueno, esto es ser musulmán, sí, sí o sí. O sea, al menos al área del Haram, que es donde está la Kaaba, cuando se realiza Sí. el Hajj. Ujú. Eh, de camino hacia este lugar, tienen unos controles que están con policías y militares. Entonces tú cuando vas a Mm. ese sector, o sea, a esta área, los autos, los buses o la persona que sea que vaya, es parado y te chequean ahí, pues, los pasaportes, si eres musulmán o eres musulmana. Y eso lo chequean con el tema de la visa, porque para ir a hacer el Hajj o la visa, tienes que ir a la embajada, bueno, al consulado, y te dan una visa especial que se llama Mm. Hajj, o sea, Umrah Hajj. Y con esa visa tú puedes pasar este control.
si tú no tienes esta visa, no te dejan pasar y te mandan de vuelta. Ese es como el requisito principal para poder ingresar, o Y es sea, como como, lo como más si nos. importante. Claro, vos supone, por ejemplo, el tema del Vaticano, hablando de la Iglesia Católica, el Vaticano es como que puede ir cualquiera, puede ir judío, musulmán, pero en el caso del Islam, entonces acá no puede ir cualquiera, tienen que ser solo musulmanes. Exacto, sí. Mm, Así mismo. sí, sí, sí. Porque eso la gente mucho pregunta también. Dicen, ¿cómo? Si el Vaticano se puede, ¿por qué no se puede ir a la Meca? Es distinto Mm, la situación. Sí. sí, sí. Bueno, y lo ven, o sea, es como el lugar más sagrado dentro del Islam también, y donde se llevan eh, a cabo, bueno, los ritos y bueno, también hay lugares muy, muy importantes, pero solamente como para la gente que reviva lo que hicieron los profetas en esos eh, lugares. Ahí está. Vamos a ver otras preguntas más. Las preguntas que tengan las vamos a leer ahora en un ratito, ya al finalizar estas. Y esperamos que haya muchas preguntas también para Vladimir. Bueno, después, ser musulmán, habías dicho. La edad. ¿Desde qué edad se puede hacer la peregrinación a la Meca? Pueden ser hombres, mujeres y desde qué edad. Sí, hombres, mujeres y desde cualquier edad, pero desde que la persona, o sea, puede ir desde cualquier edad, niños, adolescentes, adultos, ancianos, etcétera, y hombres y mujeres también. Mm, Pero el tema es que para que sea válido, la persona tiene que estar como consciente y hacer como una reflexión de lo que está haciendo. O sea, para un niño va, si lo hace, es permitido, pero después ya cuando esta persona crezca, debería ir a hacerlo de nuevo, porque quizás mm, no le toma como el peso o la importancia, porque hay muchos papás que llevan a sus hijos a realizar el Hajj. mm. Y sí, más que nada por la madurez espiritual de la persona. Claro, Mm, exacto. Ujú. y sí. Así que bueno, entonces decía que bueno, las personas tienen que estar sanas, tienen que tener una capacidad financiera para costar lo que es el viaje, la estadía, bueno, estar bien físicamente, seguridad Bueno, también. sí, Ujú. y tienen que tener mucha paciencia cuando van a realizar el Hajj, porque eh, la cantidad de personas que se juntan allá en los distintos ritos, mucha. Mm, Yo no sé ahora, pero yo cuando fui la última vez, alrededor de la Kaaba, creo que tiene cuatro o cinco pisos para hacer la circunvalación. sí. Y me parece que estaban construyendo uno o dos pisos más, porque Mm, cuando se llena el primer piso, o sea, lo cierran para que no entre más gente, porque la gente quiere, bueno, ingresar y estar lo más cerca del cubo. Entonces, van cerrando el primer piso y no dejan entrar a nadie más, solamente salir gente. Se desocupa un poco y dejan pasar un poco más de gente al primer piso. Pero es como, se llena el primero, ya, se tienen que ir al segundo. Se llena el segundo, se tienen que ir al tercero, al cuarto, al quinto y así. Y entre más arriba estás, o sea, el tercer piso, más te demoras porque el círculo lo van haciendo como más ancho. mm, O sí. sea, lo haces en el primer piso donde está el cubo, eh, es más corto que si lo haces en el segundo. El segundo es un poco más amplio y el tercero es más amplio que el segundo y así. Yo cuando fui, por ejemplo, cuando llegué, claro, lo alcancé a hacer en el cubo, en la cava. Pero ya cuando era el último rito del Hajj, cuando había que hacer el tawaf de despedida, ahí lo tuve que hacer, creo que no sé si en el tercer o cuarto piso
bueno, una con el cansancio y todo, pero uno se demoraba. Pero el círculo era muy grande. Yo creo que nos Sí, demoramos sí. dos, 2 horas, 3 horas más o menos en haber terminado las 7 vueltas ahí. Claro que tampoco puedes caminar tan rápido porque hay mucha gente. Mm. Sí, las dimensiones son bastante distintas a lo que se ve acá, por ejemplo, en la imagen. Sí. Sí, sí. Y lo otro que, bueno, entre más cerca estás de la cava, la gente como que, no es la idea, pero muchos como que se exaltan y se alborotan y por estar entre más cerca Mm. te empiezan a pegar empujones y todo. Sí. Tiene que haber cierta seguridad, que eso es muy importante. Sí, sí, entonces igual hay que tener como un poco de paciencia y tolerancia también, porque yo me acuerdo que estaba cerca tratando de acercarme, pero sí, como con cuidado y pasan, no sé si unas personas de Pakistán o la India y pasaron pegando los empujones y todo y como un poco exaltados, ¿no? Mm. Sí, sí. Por eso es que hay tanta seguridad también, se ven. Mm. Sí. Ujú. Sí, Bien, vamos a ver otra pregunta. ¿Qué pasos se debe seguir para prepararse espiritual y físicamente para hacer la peregrinación? ¿Cómo vos te preparaste para ir a hacer la peregrinación? bueno, primeramente todo el tema del papeleo, que fue lo primero, llevar los papeles a la embajada, pasaporte, te pasaron la visa, te pidieron ciertas vacunas, que no sé si serán las mismas ahora, creo que una para la fiebre amarilla y la otra, la verdad es que no lo recuerdo, pero eran dos que me habían pedido, porque supuestamente en el aeropuerto de llegar allá te los iban a pedir, cosa que llegué y nadie me pidió nada, pero bueno, es un tema aparte eso, pero te lo piden. Y bueno, espiritualmente, bueno, los pasajes de ida y regreso, te piden eso también. Y espiritualmente, bueno, eh, hay que mentalizarse de que el viaje va a ser largo, porque al menos de Chile hasta allá, ¿cuánto fue? Como un día y medio más o menos en viaje, con escalas y todo, o si es que no fueron dos. ¿Cuántas horas más o Eh, menos de de viaje? aquí a, de aquí a Francia creo que fueron como 14 horas. Mm. En Francia esperamos creo que 12 horas más. Y de Francia a Jeddah creo que fueron 6 7 horas. Y en el aeropuerto de Jeddah también tuvimos que esperar como 4 horas más. Y de Jeddah a, a Meca, creo que fueron como 3 horas más también. 4 horas Sí. aproximadamente. Y sí, tuviste una escala en el avión y después mismo dentro de la ciudad, después esperar el transporte. Sí. Y lo otro que hay que ir con mucha paciencia porque son muy desorganizados los árabes allá, al menos para esto. Sí. Porque llegamos al aeropuerto y empezamos a preguntar, o sea, al aeropuerto de Jeddah, llegamos y empezamos a preguntar que dónde estaba la gente del departamento de Dawa que tienen del gobierno, que son los que te iban a llevar a Meca y que no Mm. aparecían por ningún lado y que no estaban en esta parte, que estaban en el otro, después que no habían llegado, después de que sí. Perdimos como 2 horas más o menos ahí. Y después que Mm. no sabían dónde estaba el bus y así. Pero bueno, al final igual se pudo. Pero Se sí, hay pudo, que sí. tener sí, mucha paciencia, eh, tolerancia también por el tema de las distintas culturas, porque no todos tienen los mismos hábitos que uno. O sea, lo que para uno está bien, para otro a lo mejor no está muy bien. Entonces, hay que ser muy, muy tolerante. Mucha Y bueno, y paciencia. hay que prepararse, sí, espiritualmente también, porque muchos van Ah, como así.
como que dicen que no, voy de viaje al Hajj, y es como que lo hacen como medio turístico. Y, o sea, claro, uno alcanza a turistear y todo, pero no es como la finalidad, porque uno va a replicar lo que hicieron los profetas muchos años atrás, que es lo que se hace hoy en día. Vladimir, te iba a pedir que cheques el micrófono porque vos sabés que a veces la voz se pierde. A Ah, ver si podemos probar sí. el audio. ¿Ahora sí? Ahora está mejor. Sí, Ah, ya. sí, sí. Porque un poquito se iba la voz. Ah, Muy perdón. bien. No, no pasa nada. Son cuestiones de hacer reuniones en vivo. Así que es más natural. Sí. Bien. Hay una serie de puntos, por ejemplo, que quería preguntarte sobre las etapas principales del ritual de la peregrinación, cuando hablamos del Hajj Ifrad, Hajj Kiran, Hajj Tamattu. ¿Cómo podrías explicarlo brevemente? Bien. Dentro del Hajj, o sea, tienes tres modalidades. La más común que se hace cuando uno realiza el Hajj es el Tamattu, que la persona va con la intención de hacer la Umra cuando llega y después, cuando empiezan el 8 de Dhul Hijjah, me parece, eh, la época del Hajj, hace el Hajj. Entonces, la persona esta llega antes del límite del Mikat, se, se coloca y adopta el estado de Ihram, que el Ihram se pone la persona, en el caso de los hombres, esas como toallas blancas que no sé si han visto, Sí, sí. ¿sí? Que son en dos partes, y la persona no usa nada que tenga costura, o sea, simplemente tú te colocas eso y andas con unas especies como de sandalias así, que creo Mm. que no tiene que sobrepasar el tobillo, creo. Bueno, no te puedes perfumar, no te puedes cortar, afeitar, no te puedes cortar el pelo, no te puedes cortar las uñas y eso. En el caso de las mujeres, bueno, exactamente lo mismo, pero simplemente que vayan con ropa como que no sea llamativa, así como no tantos colores. Por lo general siempre van como con ropa oscura a hacer eso. eh, Negro, café oscuro, gris, etcétera. Eso es como lo principal, o sea, como para poder entrar. Y después, no, después realiza la Umra, que va, hace el Tawaf, hace los dos recorridos entre las dos montañas de Safa y Marwa, o sea, el Sai, y después sale, y por lo general, cuando van en Tamatu, se cortan como un mechón de pelo, simplemente. Y después ya en el Hajj se rapan la cabeza. Bueno, hay gente que se la rapa igual ahí en la Umra. Y ahí se te levantan las restricciones Mm. que tenías. O sea, puedes volver a vestir ropa con costura, puedes volver a perfumarte, me parece. Y lo que sí, eh, como ya estás dentro de los días de Dhul Hijjah, no puedes matar animales y bueno, como hacer cosas malas, pues, en ese sentido. Y después, cuando empiezas el Hajj, tienes que salir del área del Haram, o sea, irte al Mikat, donde está el límite, y ahí tienes que volver a adoptar el estado de Ihram y entrar nuevamente al sitio este. Esa es la modalidad Tamatu, y bueno, que dicen que esta es la mejor y es la que más se hace. Y la Ifrat, me parece, porque no recuerdo muy bien, porque no la he hecho ni la Ifrat ni la Kiram, pero me parece que la Ifrat, bueno, es exactamente lo mismo. Se dice la talbía, se dice que no recuerdo cuál era, pero me parece en español es como, oh Alá, respondo con un Sí. hatch en modalidad Kiram, creo, ¿qué dice? Mm. La Baika Hayan. Sí. Sí. Eh,
me parece que es lo mismo, pero ellos solamente van a hacer el Hajj, Mm, sin Umrah. Y no estoy seguro si es que se le hace que hacen un sacrificio también al final, me parece. sí, No, sí. ¿sí? Se debe sacrificar un animal como ofrenda en el ifrado, no, es optativo. Sí. Ujú. Y en el Kiram, mm, en el Kiram, no, en el Kiram creo que no recuerdo qué decía el Kiram. Mm, Dice así consiste en adoptar el estado de Ihram para la peregrinación y la Umra juntos o inicialmente, solo para la peregrinación y luego se incluye el Umra en él. Mm, Ah, ya, sí, sí, sí. dicen, Sí, esas son más o menos. O sea, las bien. tres diferencias. Pero la que más común, o sea, cuando la persona realiza el Hajj, porque también tiene como más recompensa espirituales, es hacer una Umrah primero y después Mm, hacer el Hajj. Porque tú haces la Umrah y como que te limpias, o sea, espiritualmente. claro, Entonces es siempre es un... aconsejable, o sea, hacer la Tamatu, que es como la mejor. Y es la que hacía el profeta Mohammed también cuando realizó el Hajj. Bien. Mientras van caminando, haciendo las 7 vueltas a la Kaaba, hay ciertas oraciones que van haciendo. ¿Qué es lo que se va, más allá de ir caminando, hay una meditación, oraciones? ¿Qué se hace? Eh, Mira, exactamente, o sea, dicen, bueno, la talbía, eh, eh, sí, dicen la talbía, sí, la sharícala completa, eh, sí, la sharícala, la cocolmou, la común, el katir, dicen esa talbía que se dice durante todo el Hajj, pero aparte la persona también puede decir ciertas súplicas, bueno, que están como establecidas, que honestamente no las recuerdo porque son muchas. Y aparte de eso, bueno, la persona en este recorrido, cuando están haciendo el tawaf, las 7 vueltas, Sí, tawaf. también, también puede, bueno, pedir y hacer súplica o dua por lo que la persona estime conveniente, pues. Como, no hay como una restricción, así como tienes que decir exactamente esto, es como opcional, pero sí es recomendable. Bien. Entonces, el tawaf, como bien mencionabas, es lo que se llama circunvalar la Sagrada Kaaba, ¿sí? Sí, Y, y bueno, los puntos que habías mencionado de la purificación, la intención, las 7 vueltas, ¿qué significado tienen las 7 vueltas? ¿Qué relación tiene dentro del Islam? ¿Por qué 7? bueno, em, eh, a ver, que creo que no me acuerdo muy bien qué Es es lo que te una había pregunta escrito de la fe. respuesta. Sí, Porque incluso hasta en el arte islámico vemos por qué son 7. Hay una, ¿cómo se llama? Cosmogonía desde lo que son los 7 cielos. Está relacionado a eso. sí, creo que sí, Sí. porque honestamente no recuerdo muy bien qué es lo que te Sí, había respondido ahí. sí. Hay una relación, porque yo mucho no sé desde la fe islámica, solamente desde la teoría, de la parte académica, que bueno, nunca es lo mismo que ser musulmán, que tener toda esa experiencia, que todos esos ritos rituales que la mayoría de la gente no lo sabemos, que solamente una persona como vos que fuiste podés contarnos, porque no es un lugar abierto a todo público. Entonces, hay temas como esto de por qué las 7 vueltas está relacionado a los cielos, a la conexión con el mundo espiritual, o sea, todo esto que comentabas, desde ir orando, purificándose, limpiándose del mundo, ¿no?
Es un Ujú. concepto muy profundo, que no solamente es ir y decir, ah, no, yo hice la peregrinación. Es algo muy profundo, que no todas las personas dentro del Islam tienen la oportunidad de ir. Entonces, muy importante. Y eso, de esas 7 vueltas, está relacionado al mundo espiritual también. Sí, es un tema muy profundo, que lo tendríamos que hablar otro día. Sí, sí. Sí, Ujú. muy bien. Después, ¿qué sería el sa'i? ¿Cuál es su importancia en la peregrinación? Bueno, el Saí o sea, hace referencia a las dos colinas que están dentro de la ruta bueno, de la Umra y del Hajj, que son dos colinas, le dicen al Saí. Dos colinas que son Safa y Marwa. Y también son siete, no hace 7 vueltas, o sea, me parece, de, de Safa a Marwa, creo, o de Marwa a Safa, no creo que de Safa a Marwa, partes en Safa. Creo, me parece que va de Safa a Marwa, de Marwa a Safa y recién haces una, o sea, tienes que ir y volver y se cumple recién una vuelta. Entonces, pasa que eh, el profeta Ibrahim, cuando estaban en este sector, se fue y abandonó a su esposa Hajar y Ismail y se fue. Y la esposa le pregunta cuando lo vuelve a ver que por qué se había ido o por qué se iba. Y me parece que el profeta Ibrahim no le dice nada, la queda mirando y ella le dice que sí, esta es como una orden de Alá y él le dice que sí. Entonces le dice, bueno, tenemos que tener como certeza, fe, confianza de que vamos a estar bien, entonces si eso se te ha ordenado hacer, que es irte y abandonarnos ahora, ve. Entonces él se va y ella con el tiempo ya empieza a buscar agua o comida para su hijo Ismael. Entonces ella va de una colina a la otra buscando agua, alimento para poder vivir. Sí, Entonces va de este lugar a este lugar, o sea, de esta colina hasta otra colina, Safa Marwa, y lo hace 7 veces buscando comida. Ya en la séptima, como entre la mitad de estas dos colinas, ella para, ya con el cansancio y todo, y Allah sale o sea, hace que brote agua de este sector, que es el agua de Samsam, del pozo de mm, Samsam que tienen ahí. Básicamente, ese es el SAI y el por qué eh, se hacen las 7 vueltas entre estas dos colinas. Bueno, y también, eh, no sé si se han fijado o se han visto no sé, en documentales, en fotos, videos, etcétera, que en este camino de Safa y Marwa hay unas luces verdes puestas ahí. ah, sí, Eh, Cuando tú llegas a esa luz, se supone, o sea, no se supone, tienes que correr hasta que se ponga en rojo. O sea, son un par de metros nomás. Bueno, y que representa cuando ella estaba desesperada y corría pues, de un lado a otro también. Entonces, tú llegas a una y puedes hacer súplicas, todo, te das la vuelta y después partes y haces de nuevo lo mismo. Eso es el sai. Y que se ah, realiza cuando tú haces la umra y cuando haces sí. el hajj también. Ahora vamos a ver, otro tema importante, como que vamos tocando un poco de cada uno de los puntos, ¿no? Porque para hablar realmente de la peregrinación necesitaríamos unas cuantas horas, pero lo que queremos hacer en esta reunión justamente junto a Vladimir es tocar algunos puntos para que después ustedes, los que tengan interés, puedan seguir investigando o dejándonos consultas también, que eso sería muy bueno. Ahora vamos a ver. ¿Qué, qué se debe saber o qué es el sacrificio kurbani durante el Hajj? Mm.
Eh, bueno, con cuando hacen el sacrificio del cordero, viene Sí. el al-Adha, que es la fiesta del sacrificio del cordero, ya. Cuando se hace eso, ya prácticamente se levantan casi la mayoría de las restricciones del Hajj. O sea, ya te puedes vestir, o sea, con ropas con costura, ya te puedes perfumar. Eh, la persona me parece que también se puede ya cortar el pelo, o sea, se puede rapar. Las mujeres se cortan un par de mechones. Mm. Y esto viene de que cuando el profeta Ibrahim también se había ido, ya después vuelve, se le pide que pase como una prueba. Y era que él sacrificara a su hijo. Entonces Allah le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Y él como que dudoso, como que, bueno, obviamente no quería mucho y su hijo le decía que Ismael que si era, que lo hiciera porque era una orden de Allah y que tuviera como confianza. Entonces él cuando va a agarrar el cuchillo, eh, ya Allah le dice que no y que él le ha entregado, no sé si eran ganados, no recuerdo si eran, Sí. ¿cómo es que se llama? Apareció una oveja allí, probé para el sacrificio. Sí, no recuerdo si eran, ay, ¿cómo es que le dicen? Es que aquí tiene un nombre especial, pero no es nada. Le dicen chivo, pero no es chivo. Ah, sí, Como cabra, 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 sí, sí, cabra. Sí, como que sacrificar a una cabra. Se puede sacrificar una cabra, una vaca, creo que hasta camellos también, sí, camellos. camello también, sí. Sí, entonces de ahí viene el sacrificio del Eid al-Adha, que se representa esta situación. Bueno, se hace el sacrificio y después, bueno, la persona reparte la carne y comparte. Eso ya cuando estás sí, en Mina, en un sector que se llama Mina. Entonces ya como es casi finalizando el Hajj prácticamente. Sí, casi al finalizar. Esto es lo que se conoce como la prueba de Abraham dentro de lo que es el catolicismo. Abraham, que justamente Dios le pone a prueba a su hijo más querido. Exacto, eso. Sí, Se es, representa con la fiesta del sacrificio del Cordero. sí. Bien. Bueno, después tenemos cuáles son las recomendaciones para la vestimenta adecuada. Eso ya estuviste hablando un poco sobre la peregrinación, la ropa, la vestimenta. Después, Sí. ¿qué precauciones debo tomar o debemos tomar quienes quieran ir para garantizar una experiencia segura y significativa? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en cuanto al cuidado físico, salud, en todo ese tiempo que se está haciendo lo que es la peregrinación? Ujú. Sí, bueno, la persona tiene que ir en lo posible, o sea, con buen estado físico. Yo creo que allá es como casi inevitable, o sea, para los extranjeros, enfermarse al menos, o sea, enfermarse me refiero a un resfrío común, porque como hace tanto calor, está todo con aire acondicionado, entonces los cambios de temperatura al final te hace que tú te resfríes un poco. Yo me resfrié allá, creo que a la segunda semana o a los 10 días, algo así. Porque afuera hacían, no sé, 43 grados, 45 grados, y tú entrabas a algún lugar y estaba, no sé, a 10 grados con el aire acondicionado. Entonces, entre eso, entre salir y volver de cierto lugar Sí. afuera, te pasa la cuenta. Mm, Yo creo que, bueno, ir con buen estado físico, bueno, si la persona puede, si no, irá como pueda. Eh, no sé, yo creo que tomar como vitaminas o cosas así, como para ir como con el sistema inmune
como fuerte, podríamos decir. Sí, Y bueno, lo que te hidratarse piden sí o mucho. sí, hidratarse mucho también por el tema del calor, porque o sea, la persona sí o sí se va a deshidratar. Y Mm, varias personas durante el Hajj, o sea, como es tan caluroso, bueno, también depende de la época que cae el, el Hajj, porque como es otro calendario, mm, el mes no es siempre el mismo, o sea, con el mes occidental, no es siempre el mismo. Por ejemplo, yo fui y fue la primera vez julio. mm. Julio, y me parece que julio es como el mes o está dentro de los meses más calurosos allá. Sí. Fue cuando fuimos a un sector que se llama Arafat, eh, creo que ese año se había registrado el pic más caluroso de los últimos 5 o 10 años, que creo que hicieron, Mm, no sé si 48 grados, más o menos. mm, sí. Y era tanto el calor que, bueno, había gente que se desmayaba en el camino, había gente que se descompensaba, se sentía mal, etcétera. Y los teléfonos, como hacía tanto calor, te tiraba como una alerta, decía como warning, que está sobrecalentado y se apagaban solos Mm, por el tema del calor. Pero no funcionaba, pues. Entonces, tú tenías que, no sé, meterlo como en un pañito húmedo, lo prendías y te funcionaba un par de minutos, 5 minutos, de repente te tiraba la misma alerta y se apagaba. O sea, claro, eso estando a bajo sol, pues. Si tú estabas en la sí. sombra, ya como que ahí bajaba un poco. Pero como son tan lugares como tan desérticos y no tiene casi muchos árboles, entonces Sí, es demasiado el la calor. poca, sí, la sombra es prácticamente nada. Es más que nada el campamento, cuando llegas al campamento ya ahí sí. Sí. He visto como que algunos usaban sombrillas también, ¿no? Sí, sí, sombrilla. Sí, hay mucha Mm, gente que usa sombrilla. Ah, y lo otro es que, bueno, en la época del Hajj, el gobierno se auspicia con agua. mm, A través de todo el circuito del Hajj, gente del gobierno con camiones, de estos camiones grandes, que tienen como para refrigerar, agua, y te van regalando agua durante el camino. Pero claro, para que la gente se hidrate. sí. Eso está muy bien. Bueno, y la gente en la calle también, o sea, te ven que tú vas realizando el Hajj, o sea, con el estado de Islam. Y claro, todos quieren como agarrar ese poquito de recompensa que tú estás haciendo y te regalan, no sé, comida, agua, o te ofrecen hasta llevarte a veces. Pero yo recuerdo que estaba ahí y un caballero en un taxi paró, y bueno, no hablaba inglés, pero me dijo, Hachi, Hachi, le dije, sí, sí, Hachi. Y me dijo, Hachi, Hachi, y me regaló un poco de agua y me dijo, o sea, me dio a entender con el traductor y a puras señas que él me llevaba. Y yo le decía Ujú, que no, porque no tenía para pagarle. Aparte que son como, o sea, un poco, no todos, pero como que te van a cobrar más de lo que realmente es. Y yo le dije que no, porque no tenía para pagar. Y me dice, no, que es gratis como recompensa, baraka, decía. Ya, le dice, bueno. Entonces, claro, entre medio de todo el calor, cuando iba a cierto lugar, me llevó, claro, gratis, que se da harto. sí. Hay mucha hospitalidad, eso se ve por lo menos lo que nosotros vemos fuera, ¿no? Desde videos, es muy interesante la hospitalidad que hay y el cuidado con la gente también que hace la peregrinación. Mm, Sí, sí, sí. Ujú, sí. así Y es. bueno, en algunos lugares también te regalan comida y todo. O sea, me refiero como a lugares de fast food, o sea, te ven Sí, así, que sí, estás sí. realizando el Hajj, eh, te lo regalan, no tienen problema. Porque también hacen como recolecciones y ellos donan también a, como a fundaciones o a gente que realiza el Hajj. Mm, también. Sí, Sí, y mucha particulares colaboración. también. Sí.
particulares también. Pero yo vi también varios autos, o sea, vehículos que estaban parados en la calle y le estaban regalando a la gente que estaba haciendo el Hajj a través del circuito. Sí, eso Mm. es bien bonito, esa hospitalidad que tienen. Hay una fecha que es específica para hacer la peregrinación. Yo no recuerdo si este año justamente coincidía entre junio y julio, no recuerdo bien la fecha, porque es el calendario lunar y con respecto a Sí, nuestro calendario gregoriano hay un desfase todos los años. sí. Me parece que fue como a fines de junio, creo, este Mm, año. sí, Sí, como sí, la segunda semana de junio, más o menos. Sí, porque se va corriendo. sí. Esa sería la La- fecha ideal, pero se puede ir cualquier época del año, ¿verdad? o sea, a realizar el Hajj, no. Sí, Pero ¿no? la Umra, no. Al realizar el Hajj, no. Es en parte el 8 de Dhul-Hijjah. O sea, cuando sea 8 Mm, de Dhul-Hijjah, la gente puede ir a realizar el Hajj. Pero sin mm, embargo, las personas pueden ir a realizar la Umra en cualquier mm. época del año. Eso sí. Ah, bien. Así que el hash es en esta fecha y el umbra puede ser en cualquier época del año. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, en resumen, entonces, para poder ir hay que ser converso del Islam, hay que tener la visa del Hajj o el Umra, depende de cuál Ujú. es de las dos. Para poder ingresar a la ciudad de la Meca, contar, bueno, por supuesto con los pasajes, con todos los pagos de la estadía, con las vacunas y más o menos cuánto tiempo lleva a tramitar todos esos trámites de lo que es visa y toda esa cuestión. ¿Cuánto tiempo te ha llevado en cada una de los viajes que has realizado para la peregrinación? La primera vez, la segunda vez fue más corto. Mm, Fueron como 2 meses más o menos lo que se demoraron. O un mes, quizás. Pues quizás porque era más reciente todo desde la mm, primera vez, pero la primera vez sí se demoraron bastante. A ver, fue febrero, marzo, abril, junio, julio. Creo que la primera vez se demoraron 3 meses y medio, más o menos, mm. en el tema de las visas y todo. Igual Sí, bastante más o menos. rápido. Sí, sí, como 3 meses, más o menos, se demoraron. Ya, pero ya la segunda vez es bastante más rápido. Entonces, la segunda vez creo que se demora como un mes, más o menos. Muy bien. Acá hay un par de imágenes que vamos a compartirles, que bueno, ha enviado Vladimir de las fotos y videos que él ha podido captar. Esto es un poco como para mostrarles. Vemos que hay mucha gente veo Eh, yo, me parece a mí, Ujú. mucha gente de África, Asia, vi mucha gente de esos lugares. No sé, ¿qué población viste vos más o menos cuando ibas? ¿Ves mucha gente de acá de Latinoamérica o cómo te parece? Eh, o sea, primero voy a decir qué lugar es ese, la imagen. Ese es bueno, no se ve como la parte que está como más alta, porque el corredor es como largo también, pero ahí se estaba haciendo el recorrido del SAI, de entre Safa y Mm, Marwa. Y por la cantidad de gente, me parece que eso era ya para despedida, o sea, ya cuando estábamos sí, terminando el Hajj. Y respondiendo a tu pregunta, Tommy, sí, mucha gente de África, mucha gente de África, de Pakistán, de Afganistán también se veía mucha gente y mucha gente de Indonesia también. mm, Yo creo que los que más vi fueron gente de África, de Pakistán y Indonesia. Y latinoamericanos, no, latinoamericanos eran muy pocos. mm, Cuando yo fui, a ver, creo que éramos como, habremos sido unos 15 20 latinoamericanos, no más. mm, Muy pocos en comparación con, por ejemplo, con los de Indonesia, que son miles los que van. De hecho,
hasta donde tengo entendido, el gobierno de Arabia Saudita, o sea, como que los tiene a estos países, no baneados, pero sí como con una cierta restricción de personas que pueden entrar a realizar el Hajj, porque como son tantos ellos, Mm, o sea, sí. la cantidad poblacional de musulmanes que hay en estos países son tantos que les tienen como cuotas. Así, por ejemplo, este año pueden entrar, no sé, por darte un ejemplo, sí, 3.000 personas de Indonesia. Mm. Para darle oportunidad a otros, debe ser también. Sí, y a pesar que el sitio es muy grande en todo, igual, si no pusieran capacidad, no da abasto. De hecho, ya no da abasto, porque si están construyendo más pisos hacia arriba es porque ya les queda chico, o sea, les queda con poco espacio. Estos son algo de los pisos, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro, no sé cuántos hay ahora. O sea, está la, como vendría a ser la planta baja, primer piso, segundo, puede ser. Sí, ese creo que es sí, tiene que ser como segundo piso, más o menos, segundo o tercer piso. Y según lo que habías dicho, estaban construyendo otros niveles más para acá arriba. Sí, sí, están construyendo ahí a donde están las luces, más o menos. Están Sí, acá. construyendo ahí. Sí, Mm. Y creo que hay algunas imágenes que vos enviaste que estaban los perfiles para seguir aumentando las columnas de los niveles. Sí. sí, creo que sí. Sí. Así que bueno, voy a mostrar un par de imágenes más. Acá es donde estabas comentando de, bueno, ahora Sí, no, ese es Arafat. bien. Acá es donde había visto que estaban con las sombrillas, sí. Mm. Sí, sí, porque ahí ese lugar no tiene ningún árbol. Es pelado, No, pelado, pelado completamente. Y si hay árboles, no te alcanzan a dar sombra porque deben haberlos plantado hace poco, están muy chicos. mm, Pero no. Y es donde el calor más se siente, porque creo que fue justo en ese día, cuando hicieron 48 grados más o menos, o 46 grados aprox. Y claro, acá es. eh, sí, ahí la gente, bueno, del camino se desmaya, se pierde también. Y teníamos sí, un compañero de Chile que se perdió. Llegamos ahí a la montaña de Arafat y lo empezamos a buscar, o sea, para mirar a los lados si estaba al lado nuestro y no, se había perdido hace como 2 horas atrás. Mm, Y, y él mandó un mensaje y dijo que se había perdido, que no sabía dónde estaba. Y bueno, lo tuvimos que empezar a buscar. Pero, bueno, ahí en la imagen no se ve, esas personas se lo sacaron. Pero, mira, no sé si puedes ver la persona que está con la sombrilla sentado arriba. acá, Sí, él tiene como un brazalete, ¿ves? sí, este. Sí, cuando realizas el Hajj, eh, te dan unos brazaletes y tienen unos códigos QR y unos números. Mm, Entonces tú vas donde el guardia y le dices que te pierdes y que quieres volver a tal lado. Y ellos te ayudan y te llevan a ese lado. Entonces le dijimos que buscara un guardia y que lo devolvieran ahí al campamento de Arafat. O que por último le dijera que para dónde se tenía que ir. mm, Porque él se estaba yendo para el lado contrario. O sea, se estaba yendo no sé dónde, pero ni para la montaña ni para el campamento. sí. Iba en otra dirección. Eso está muy bueno de parte de la organización porque debe haber mucha gente que se pierde también. Sí, sí, de repente se pierden niños, gente adulta y bueno, y jóvenes también. Entonces, todos saben que si se te pierdes, vas con el brazalete y le dices al guardia, aunque no hablen ni español, o sea, perdón, ni hable solamente árabe, igual te va a entender. Por último, con Mm, con el traductor le dice, te pierdes y él, ya, y te escanea sí. y te llevan.
aparte tiene muy buena voluntad también, Mm, porque yo, bueno, donde está eh, la Meca, o sea, el cubo, estábamos mm, quedándonos cerca de ahí. Pero yo quería ir para otro lado, como para conocer. Y entre que iba, de repente como que me perdí. Y mm. le digo a un guardia que había ahí que si hablaba inglés, y me dijo que no. Y me dijo que esperara un poco, que iba él a llamar a alguien que sí hablaba un poco de inglés, de los guardias. Tuve que esperar como 15 minutos y llegó otro guardia que sí hablaba inglés y como que me ayudó un poco más. Y lo que sí yo sé que hay muchos de ellos que, por ejemplo, hablan, bueno, urdu, creo que el idioma de Indonesia es Bahasa también, porque como va tanta gente de estos sitios, ellos hablan estos idiomas. Sí. Muy multicultural en cuanto a idiomas también. Sí. Sí, Así que bueno, vamos a ver un par de imágenes muy bonitas. Quiero compartir algunos de los videos para que podamos ver y si tienen alguna. Bien. ¿Esos dos videos dónde son? El anterior y este que habíamos visto. ¿cómo? Los dos videos, ¿de dónde son? ¿Qué parte? El anterior, que Ah, ajá, el anterior, el primero es de una de las entradas de la mezquita al Haram, ahí en la Meca, donde está la Kaaba. Y el segundo también es de la mezquita al Haram, pero en otro sector, mm, porque es muy grande. Desde la entrada hasta donde está el cubo, creo que son como, o sea, si conoces el camino, no sé, deben ser unos 10 15 minutos más o menos para llegar. Bueno, y si no conoces, pues, 20 minutos, media hora, porque como uno no conoce, o sea, se pierde, se va para cualquier lado. Yo, por ejemplo, las primeras veces me demoraba como media hora en llegar ahí. O sea, es para poder como pasar cuando cerca del cubo. al conocer ya, ya es menos el tiempo también. Sí. No, ya después cuando conoces el camino, te demoras poco. Y ya sabes por dónde irte. Y أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Este video lo tomaste, lo que veo es la altura de donde lo tomaste, que ahí se ven muy bien los niveles, los pisos y es espectacular la Eh, toma. Ese está desde arriba, hay un hotel, o sea, que es un mall y un hotel, están juntos, pero uno igual puede subir. Es donde el típico reloj que se ve, ese verde, Ah, sí, ese. es ahí arriba, que uno puede subir. Desde ahí lo tomaste, sí, porque decía, ¿de dónde fue que lo tomó? Porque es una toma muy amplia y no daba la cuenta con los niveles. Sí, 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 sí. sí. Acá se ve justamente el ancho, todo. Bueno, se puede visualizar bastante bien. Capaz que este video lo podemos enviar al grupo allí de WhatsApp para que lo vean también. Y después en la grabación que subimos a YouTube, entre hoy o mañana, vamos a anexar los otros videos al final para que la gente los pueda ver y ustedes los puedan ver a cada uno de ellos con paciencia y con tiempo y que puedan disfrutarlos bien también. Ujú, sí, sí, no hay problema.
Bien, bueno, vamos a ver si alguien tiene una pregunta. Pueden activar el audio, y bueno, acá tienen a Vladimir, ya con la experiencia que tiene en esta actividad de la peregrinación. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, Tadmi, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto, Vladimir. Igual, yo tengo dos preguntas, pero igualmente en el chat Pato puso dos preguntas, así que primero que contestar esas nomás, y después yo hago dos. A ver, veamos. Eh, mm, ahí está. ¿En otra época del año se puede conocer la Meca o tampoco? Los que no son musulmanes. Eh, bueno, como habíamos dicho, o sea, quizás no se había conectado todavía, pero para entrar a la Meca es solamente para musulmanes. Y de conocerlo, o sea, se puede durante todo el año, porque uno puede hacer el ritual de la Umra durante todo el año. Pero el Hajj, como habíamos mencionado antes, solamente en el mes de Dhul Hijjah. No, no sé si Pato se había conectado, por ejemplo, cuando estábamos diciendo que de los requisitos para que las personas puedan entrar al área del Haram, que es la Meca, bueno, que sean musulmanes y que eso te lo verifican con el tema de la visa. Cuando tú vas a realizar el Hajj o la Umra, te solicitan ciertos documentos en la embajada y al momento que te dan la visa, o sea, te la estampan y todo, y el estampe dice Hajj válido para Umra Hajj. Claro que tú puedes ir a hacer las dos. Entonces, cuando tú vas en el viaje ya, estás en Arabia Saudita y vas de camino a este sector, hay como una especie, como, digamos así, como no unas casetas, pero sí tienen como parado el tránsito en ese sector y está lleno de policías y militares. Entonces, los policías y los militares se dan el trabajo de parar a todos los autos que están ahí y los buses y van chequeando persona por persona y cumple con los papeles para poder entrar. Si no los cumple, o sea, te mandan de vuelta y no puedes entrar. Y tienen varios sectores por donde tú puedes entrar, pero por todas estas entradas está lleno de, de policías, entonces no hay por dónde. Obviamente que siempre hay gente que encuentra la manera y como que pasa, pero los que los pillan eh, se van deportados y creo que no pueden entrar después por no sé cuántos años al país. Y aparte que los multan también. Igualmente, Vladimir, te leo la pregunta que había puesto, las últimas que puso Pato, que es, ¿qué es lo que más te gustó o sorprendió y lo que menos te gustó? Mm, bueno, lo que menos me gustó eh, fue que las personas cuando están allá, como que a veces se les olvida de que cuando van a realizar el Hajj, eh, bueno, uno va como en un modo así como espiritual, de reflexión, o sea, 100% paz, de no alterarse por nada, pero la gente, o sea, cuando está ahí cerca de la Kaaba, em, no todos, pero hay algunos como que se transforman, entonces se ponen como un poco agresivos y por llegar a tocar el cubo, te empujan, te golpean, te pasan a llevar, te botan, o sea, tratan de hacer todo lo posible por llegar a tocarlo. Que sin embargo, mm, tocarlo, no lo, o sea, si lo tocas o no lo tocas, como que no tiene mayor impacto. O sea, es recomendable si lo puedes tocar, ya bien, lo tocaste, pero si no lo tocas, no pasa nada. Entonces yo creo que eso es lo que no, como que lo que no me gustó, porque
no solamente ahí, sino en los demás rituales también. Y bueno, yo supongo que también la gente con el cansancio, el calor, también se irrita y a lo mejor puede actuar así, pero no es la idea. Y Fanatismo, sí. sí, y yo diría que lo que más me gustó, eh, por otro lado, también es como la hospitalidad de la gente y, o sea, la hospitalidad de la gente de la ciudad de Meca, de Al-Haram, que son como muy eh, serviciales, muy abiertos de ayudar a la gente que realiza el Hajj, pero sí me gustó, por ejemplo, que las personas ahí son muy abiertas, por ejemplo, a ayudarte, a conversar. Es que si tú no sabes cómo realizar algo, ellos te ayudan también. Yo recuerdo cuando estaba ahí y ya estábamos por finalizar el circuito del Hajj, estábamos en el sector este de Mina, y en Mina tú pasas, creo que, bueno, lo obligatorio son 2 días y el tercero ya es como recomendable. Sí, es mejor si te quedas hasta el tercer día. Ahí hay unos pilares de cemento grandes, son 3 pilares. Y ahí tú le arrojas 7 piedras a cada pilar en X días. Bueno, y eso representa como que estás apedreando al diablo, porque en ese sector se le había aparecido el diablo al profeta Ibrahim, así como de manera resumida. Yo, cuando llegué a ese sector, no sabía cómo se hacía, pero iba caminando hacia allá. Te dije, por último, le pregunto a alguien, y me encontré con un marroquí que hablaba español, que yo ya había hablado con él en otra parte del Hajj, pero que después se me perdió. Y mira cómo son las cosas, me lo encontré justo de camino a este sector y le pregunto, oye, eh, que si ya había hecho el tema de los yamarat, donde se arrojan las piedras, y me dijo que no, que va para allá. Y yo le digo que si me puede ayudar porque que no sé cómo se hace porque es primera vez. Él ya había ido creo que 3 o 5 veces. Y me dijo, sí, mira, no hay problema, si quieres lo hacemos juntos, yo te enseño cómo se hace. Entonces, la gente, o sea, bastante amable. O sea, los demás peregrinos me refiero. Ah, y lo que más Bien. sorprende, bueno, para el musulmán es estar ahí frente a la Kaaba, y no es lo mismo que verla en fotos, a pesar que es un cubículo nomás, pero igual sí. Bien, ¿qué dice acá? Dice Patricia, lo que me contás me hace acordar a un proverbio árabe que dice Rafik Kabel Tarik, que significa el compañero antes del camino. Indudablemente la buena o la mala experiencia siempre la hacemos las personas. Gracias por compartir tus experiencias. Mm. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más para Vladimir o algo que quieran contar también. Yo tenía una pregunta para Vladimir. Este, Tengo entendido que al finalizar el Hajj se tiene que reemplazar la kiswa, que es la tela que cubre la cava. Quería saber si los peregrinos, por lo que tengo entendido, pueden acceder a un fragmento de ese manto y cómo es que se prioriza, considerando que son miles de personas las que van y que claramente deben querer obtener algún fragmento de la kiswa. Mira, lo que tengo entendido de la Kiswa, según asegurarte que lo hacen así, no lo sé. Me parece, pero no estoy seguro, de que creo que la guardan, pero no le regalan fragmentos a la gente. No, no. Me parece que eh, hay creo que tienen un museo o algo eh, donde están puestas algunas kiswas, pero según tengo entendido yo, no la regalan. O sea, los fragmentos no.
Me parece que las guardan, pero no te podría asegurar. No, eso no lo sé muy bien. Ah, pero Mm. eso es porque he visto en varios, sobre todo en lo que son enciclopedias del mundo islámico, ¿no? Con los términos y todo. Y cuando te ponen kiswa, te ponen que es el manto que cubre la cava y que al finalizar la peregrinación es cortado y entregado a los peregrinos. Entonces, está bueno después, obviamente, confirmar que es así porque de alguna manera es como que se propaga un conocimiento que en realidad en la práctica no sucede. Sí, no, 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 no. Pero yo al menos estuve ahí y ya se terminó la época del Hajj. No, yo al menos yo no vi que se cortara la quisla en ese momento. Yo sé que la cambian, sí, pero al menos al finalizar el Hajj yo no vi que la cortaran. Además, a mí no me suena porque es como, como cortar algo sagrado y entraría para debate, fanatismo, no, no me parecería a mí correcto tampoco, no sé, hay que Yo sé que la investigar. sacan, yo sé que la sacan, porque está como amarrada, me parece, o no sé. Sí, mm, Como que la desamarran y colocan la nueva, y la antigua se la llevan, pero yo desconozco qué hacen con la antigua. Yo sé que sí tienen en un museo, o en uno de tantos los museos que hay allá, que tienen unas kiswa que son antiguas, y las tienen en exhibición. Eh, a ver, ¿cómo que se llamaba este lugar? En la noche del museo o la noche de la no sé cuánto, tienen cosas de esta época, de la época del profeta, mm, eh, en exhibición, pero así como ultra resguardados. Tienen un mm, par de libros, tienen Coranes, me parece, tienen unos pedazos de tela también. Y bueno, y vas y te hacen todo el circuito, te van contando ahí mm. todo. Pero lo que dice aquí el pato, yo no lo vi al menos, que hayan cortado la chispa al final, ¿sabes? No, no, esa es mi pregunta en realidad porque en un libro que yo después lo voy a buscar y se lo voy a mandar a Tadmi, la referencia, menciona justamente que se tiene que cortar. Entonces era algo extraño cuando lo leí por primera vez y me quedó muy, muy guardado porque yo pensaba, bueno, pero eso puede generar el peligro de las reliquias, que es justamente lo Mm, que el Islam está en contra, con la sí, idolatría y ese tipo de cosas. Entonces digo, esto va en contra de lo que es la fe. Entonces, Ujú. después lo voy a buscar y se lo voy a mandar a Tadmi porque me llamó muchísimo la atención. Entonces, claro, son esas cosas que después uno tiene un conocimiento que en realidad no es correcto y que después genera problemas de comprensión de lo que es el dogma o la mm, cultura en general. totalmente. Exacto. Ujú. Eso. Sí, Bueno, por eso es importante que una persona que sí ha ido y ha estado ahí, que nos transmita el conocimiento, porque a veces académicamente hay muy buena información, pero la práctica, el musulmán, el practicar es otro tema, no es como, como lo dice un libro. Entonces estas cuestiones pueden pasar. Por eso es que tenemos que escuchar ambas partes, no quedarnos con una sola respuesta también, y eso es muy bueno. Entonces, bueno, vamos a ver, después me lo envías y yo se lo replico a Vladimir también para que lo pueda ver él. Entonces, sí, hoy estaría mismo bueno. ya lo quiero buscar, Sí. Sí, porque estaría bueno yo para quería, salir de la duda. quería aprovechar justamente porque digo, el tema de porque además justamente viendo la foto que está ahora en pantalla, ¿no? Yo pensaba, bueno, pero si lo que leí es cierto y tiene que cortar eso, ¿en cuántos trocitos y a cuánta gente y cómo priorizan? Porque son miles y cómo concilian eso con el tema de la idolatría, porque he visto inclusive videos en los cuales los creyentes, tanto hombres como mujeres, se emocionan hasta las lágrimas por tocar incluso la piedra negra y están forcejeando con los guardias alrededor de la cava, y son momentos muy tensos en una instancia que debería ser puramente espiritual, y no, porque al final más o menos recuerdo un poco algunos videos que inclusive se ven en otros
en otras partes del mundo. Por ejemplo, en España es muy común que cuando llega la fecha de un santo se entra a la iglesia y se saca la figura y la gente se pelea y se tiran al piso solamente para agarrar como una base que le hacen a la figura y poder pasearlo por la ciudad. O sea, Mm, se ve una gran violencia y momentos muy complicados. Entonces, escuchándote justamente y habiendo visto esos videos, yo decía, pero ¿cómo pueden entonces cortar la tela, repartirla sin generar conflicto con la fe y conflicto con la gente? No, no puede mm, ser. Ujú, sí. Yo he visto videos sí donde la sacan, pero yo he visto que como que desamarran la tela, que no la cortan, que la desamarran y se la llevan y no se mm. la dan a nadie. No, no. Eso es lo que yo he visto, al menos. Sí. No, y cortarlo no. Yo nunca en la vida había escuchado que le cortaran. No, no, Ujú, porque es como decía Juan también, si no entramos en idolatría. Mm, exacto. sí. Así que bueno, bueno, esto era un poco el objetivo, ¿no? Empezar a hacer como esa introducción desde la experiencia y los conocimientos de Vladimir. Y después obvio que iban a surgir muchas preguntas y comparaciones con lo que se cree o lo que pasa realmente ahí, que hay mucho detalle que el público no conoce, y bueno, es muy importante difundirlo y darlo a conocer también. Así que bueno, no sé si tenés algún comentario más, Vladimir, y bueno, darte las gracias por darnos este tiempo, darnos esta experiencia, todos tus conocimientos para compartir con nuestro grupo, con el público general, y bueno, ojalá que muy pronto podamos tener alguna otra instancia de este tipo de charlas, conferencias para compartir. Sí, no, simplemente darte las gracias por la invitación y para poder hablar sobre este tema y el viaje, que fue muy bueno. Y bueno, y esperar por poder volver en algún otro momento, ¿no? Si se da la oportunidad, porque tampoco es barato ir. O sea, por Sí. ejemplo, la primera vez yo fui y, o sea, bueno, las veces que he ido, bueno, las dos veces, ha sido como financiado por la Embajada de Arabia Saudita. Como son Mm, tan pocos acá, eh, como que la embajada da prioridad, o en general, mm, como Arabia Saudita da prioridad a invitaciones para latinos, porque como son menos, aparte ellos ven como a los latinos también de lugares como tan lejos y dicen, mira, esta persona viene tan lejos y cree y hace el esfuerzo, ¿sabes qué? Invitémoslos para que puedan cumplir con el último pilar del Islam. mm, Y aparte, como son la mayoría, somos conversos, ellos lo ven algo así eh, como que les llama mucho la atención, porque dicen, ustedes lo escogieron porque de verdad creen, a diferencia de mm, muchos nacidos dentro de este tema, que dicen, si bien es cierto, creemos, pero como que me lo enseñó mi papá, me lo enseñó mi abuela, me enseñó mi mamá, etcétera. Entonces viene como de familia, de generación en generación, a diferencia de ustedes que conscientemente se pusieron a estudiar o por alguna duda que tuvieron, empezaron a investigar o estaban en contra de algo mm, acerca de este tema del Islam y empezaron como a tener más información y empezaron a interesarse y se volvieron musulmanes. Entonces ellos como que valoran mucho eso y les mm. llama mucho la atención. Claro, por convicción, que yo no digo que todo sea más válido, ¿no? O sea, que sea una persona más de fe aquella que es conversa y que elige, pero es cierto que a veces muchos árabes como nacen en esa cultura, no es solo la cultura árabe, sino la cultura islámica con todo lo que tiene, como que a veces se da por hecho y se hacen las cosas como pasa en Latinoamérica, con que todo, bueno, la mayoría antes, no sé ahora,
nacía el niño, lo bautizaban y ya era católico, pero realmente elegir la religión es otro tema, como hablabas al principio, una cuestión de madurez personal, espiritual y bueno, una preparación que bueno, justamente para convertirse al Islam hay que prepararse también con los conocimientos apropiados y las personas adecuadas también. ¿Mm? Mm, sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer por ahora el final de esta reunión y bueno, gracias a todos los que se unieron a participar con nosotros, a compartir y bueno, vamos a subir muy pronto la grabación también a YouTube y a todas las redes sociales para que bueno, los que no pudieron asistir, que puedan verlo y que puedan dejar las preguntas que tengan a Vladimir, e incluso en el grupo de WhatsApp si quieren dejar algún comentario más, ahí estaremos esperando. Bueno, gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Más salama. Muchas gracias. Más salama. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله